Buenas noches, el grupo de investigación en Internet de las Cosas tiene participación en un proyecto que se llama Laboratorio Virtual de Escritorio de Enseñanza de Electrónica. Y en este evento queremos presentar cómo utilizaríamos este dispositivo desde el punto de vista de la metodología de enseñanza. Por eso, y la metodología de enseñanza es la elegida por toda la ingeniería de la República Argentina, de las universidades de nuestro país, que es la enseñanza por competencia. La realización de actividades prácticas de laboratorio constituye una de las bases más importantes en la enseñanza por competencia, porque lleva al alumno a reafirmar lo que aprendió en los teóricos prácticos. Por lo tanto, nuestro laboratorio, que fue creado en principio como un laboratorio de escritorio que iba a ser utilizado en la facultad, en aulas, en bibliotecas o en escuelas de enseñanza media, ahora ha sido reconvertido a un laboratorio de menor costo que el alumno de ingeniería, ¿no? Puede diseñar, puede construir con dispositivos simples que encuentra en el mercado de dispositivos electrónicos e instalar instrumentación virtual en un dispositivo interesante como una computadora o un buen celular. En este trabajo presentaremos no el dispositivo, sino la secuencia didáctica que nos lleve a utilizar el dispositivo. La actividad práctica es una situación de integración de 3 materias, constituye, bueno, es una excusa la actividad práctica, es un circuito denominado Puente H. Bueno, tenemos muy poco tiempo para expresar cómo es este diseño de las clases que van a llevar a esta situación de integración. Son los pasos que están ahí y que están incluidos en las hojas que siguen, en las diapositivas que siguen. Primer paso, redactar los resultados de aprendizaje. Este concepto es muy utilizado en enseñanza por competencia. Empieza con el verbo de desempeño, después sigue con el objeto de conocimiento, las finalidades que tiene este resultado de aprendizaje y las condiciones de referencia que tenemos para cumplir este resultado de aprendizaje. Bueno, hay un listado impresionante de consideraciones y recomendaciones generales. Podemos destacar que ese resultado no tiene que utilizar un verbo ambiguo, indeterminado, no puede ser una lista de deseos del docente, sino que tiene que representar algo que verifiquemos y que se pueda cumplir en el término de la asignatura. El tiempo real disponible del periodo de aprendizaje, el nivel de ejecución que debe tener, y también cómo se puede medir y evaluar el resultado de aprendizaje definido, si los estudiantes lo han alcanzado o no al finalizar y cómo se calificará. Todo eso hay que tener en cuenta, en realidad, cuando uno redacta un resultado de aprendizaje. Si lo redactamos mal, pasaremos a otros pasos, y cuando hagamos la realimentación, podremos redefinir este resultado. Para cada uno de los elementos hay una tabla de taxonomías de Bloom, que tiene diferentes niveles de logro, y hay una lista de verbos, ejemplos para cada uno. Entonces, la idea es no utilizar diferentes niveles en el verbo que me lleven a un nivel alto cuando estas asignaturas, por ejemplo, a las que pertenece esta situación, es de tercer año, entonces hay que tener en cuenta esas cuestiones. Nuestro ejemplo es el siguiente, ahí el verbo de desempeño es analizar, este que está acá abajo de la pantalla. Analizar, ¿sí? Ese es el verbo de desempeño que usamos. Nuestro objeto son circuitos de transistores en operación no lineal para la diferenciación no lineal, perdón. Hasta ahí es el objeto. La finalidad es diferenciación de etapas de conmutación de circuitos simples. Y la condición de referencia es la ley o teoría que nos va a llevar a cumplir esto, que sería mediante la aplicación de las leyes de la teoría de circuitos, ley de Kirchhoff, ley de Ohm, ¿sí? Y la experimentación, ¿sí? La experimentación es importante porque se trata de una actividad práctica. El segundo paso, seleccionar la mediación pedagógica. Esta parte alude a cómo se lleva a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje, que no es simplemente dar el teórico o el práctico. Eso, me voy a dar el teórico. No. El desafío acá es entender que cada una de las herramientas vistas tiene diferentes potencialidades. Y no es hacer lo que nos gusta a los docentes o lo que nos quede más cómodo, sino aquella que sea más efectiva para cumplir el resultado. Por eso es que se centra en competencia. Nosotros elegimos la mediación en función de cumplir ese resultado. Ten en cuenta varias cuestiones que están ahí.
Bueno, la mediación pedagógica en nuestra actividad, en nuestro ejemplo, ejemplos de actividades que podríamos utilizar, ¿no? Mediación magistral participativa, esa ¿qué tiene? Que tiene, se basa en la experiencia, en intercambio, en evaluación diagnóstica, luego hacer o mezclar con resolución de ejercicios rutinarios, al principio bien simples, usando una pizarra que todos veamos, utilizar realimentación. Después puede ser como actividad autónoma, problemas más cerrados o abiertos, que exijan más al alumno para pedir una consulta. Una retroalimentación final de toda esta lección es un one mini paper o preguntas exploratorias para plantear situaciones que puedan motivar a las actividades del laboratorio. Y finalmente está la formación experimental en el laboratorio de acceso local. Esa es una actividad fundamental porque estamos hablando de una actividad práctica y experimentación. La técnica SQA es cuestionar sobre lo que saben, cuestionar sobre lo que van a aprender y al final de la actividad cuestionar sobre qué aprendieron realmente. ¿Cómo se hace esto? Bueno, diseñar experimentos, la ejecución, la interpretación, las inferencias de los resultados. Luego se sortean las consignas que se realizan mediante preguntas exploratorias. La actividad se materializará al final en un informe con una redacción de un resumen de cada experiencia y, bueno, y eso me va a servir también seguramente para una guía de ejercicio o alguna cuestión y una evaluación. Ahí dice parciales escritos, ese es un error. ¿Sí? Creo que esta actividad estaba pensada con una evaluación oral, cortita nomás. Después de que hicimos los resultados de aprendizaje, establecimos la mediación pedagógica, la planificamos, por supuesto. Vamos a los criterios de evaluación, ese es el tercer paso. Tenemos que establecer criterios de evaluación que tengan profundidad, alcance y precisión de los resultados de aprendizaje, orientando a cómo se concretizará este resultado. Tiene un mayor grado de especificidad que los resultados de aprendizaje y por tanto es como que lo desglosamos los resultados de aprendizaje en varias cosas. ¿Sí? Esto motiva a que el alumno, al informarse de los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación, sea consciente sobre cómo será evaluado su desempeño. Bueno, ahí tienen un porcentaje que no tienen que ver con este ítem, van para un ítem más adelante, pero están presentados ahí los criterios. Cuarto paso, seleccionar los saberes. Una vez que uno ya establece los tres primeros pasos, recién vamos a los saberes, que antes lo conocíamos como contenidos únicamente, pero ya todos los saberes lo tenemos claro, son el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. En nuestro ejemplo están los conceptos, los datos, los principios, que son esos que tienen que ver con los transitores, los saberes hacer, que son las cuestiones que van a experimentar, obtener curvas, dibujarlas, localizar fallas, armar el circuito. Y los saberes ser, bueno, si se puede establecer y trabajar en grupo, juntarse en algún lado, trabajarán en grupo y uno le pedirá que pasen el video de cómo trabajaron y vamos a ver ese valor, los valores que se manifiestan en un trabajo en grupo. Si no, bueno, simplemente las actitudes, cumplir los plazos, las instrucciones, si han sido ordenados, si han sido organizados para el uso del laboratorio, bueno, esas cuestiones son la parte del saber ser. Después de esto, de establecer los saberes, el tiempo del alumno. Es muy importante tener en cuenta que hay que tener claro cuánto tiempo va a insumir la enseñanza de este tipo de situación, de cualquier situación. En la enseñanza por competencia tenemos que tener en cuenta que dividir siempre el tiempo que estamos nosotros, los docentes, el equipo docente, frente al alumno, en cara a cara, ya sea por cualquier medio tecnológico, pero ese tiempo que es el que por lo general uno es el que mayormente tiene en cuenta, pero también hay un aprendizaje y una situación donde el alumno está solo. Ese tiempo también es importante planificarlo, pensarlo y ver. Por ejemplo, nosotros, en nuestro ejemplo, tenemos esta proporción ahí indicada de 8 horas con 480 minutos, y tenemos 180 minutos para los minutos frente al profesor y 300 minutos para la actividad propia del alumno, y la dividimos en la parte donde estudia la teoría, realiza ejercicios, planifica, hace fórmulas y todo lo demás, y la parte de laboratorio y la evaluación, porque sí o sí tenemos que recordar que va a haber una evaluación. Y ahí sumamos todo el tiempo que le va a insumir el alumno. Un nuevo paso
después de esto de la del tiempo del alumno, es establecer el sistema de evaluación y de calificación, ¿sí? Este proceso debe ser presentado al alumno para que, a través de las rúbricas analíticas, para que ellos tengan bien claro cómo son y de qué manera esos criterios de evaluación influyen en la calificación. Entonces hacemos una tabla de doble entrada, donde en las columnas ponemos los criterios de evaluación, perdón, en las filas ponemos los criterios de evaluación y en las columnas ponemos los niveles de dominio que se pide para cada uno de los criterios. De esta forma, que muchos ya la deben conocer, bueno, tenemos cada uno de los criterios, el porcentaje que va a contribuir cada uno, el nivel de logro, novato, elemental, idóneo, experto, son un ejemplo. Información por competencias, hay muchas palabras que podemos poner para cada uno de estos niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Siempre tratamos de no poner cosas negativas, ¿sí? Insuficiente, por ejemplo, horrible. Bien, y abajo está cómo podemos orientarnos para la calificación. Ver que hay un puntaje de aprobación, que se podría lograr sin llegar a lo que está sombreado en cada uno de los criterios. Pero no, los alumnos al ver ese sombreado saben que el criterio 1 no pueden estar en nivel novato o elemental, tienen que llegar mínimamente al nivel idóneo. Lo mismo para el criterio 2 y 3, un nivel elemental mínimo, ¿sí? Eso es muy importante, que ayuda un montón a la forma de calificar y hacer las cosas tranquilo y todo claro y sin problema. Por el tiempo vamos a ver los últimos pasos así un poquitito más rápido. Decíamos revisar el alineamiento, eso es como volver para atrás, ver si los resultados de aprendizaje va a poder evaluarse, si se ha podido evaluarse, si la evaluación de ese resultado de aprendizaje no ha sido ya enseñado en otra asignatura, todas esas cuestiones de articulación van acá en el alineamiento, ¿sí? Después de esto, escoger la bibliografía, no antes. ¿Saben por qué? Porque hay muchas veces que el profesor sigue pensando por contenidos y cae en un libro que le gustó más y se guía por ese libro. Por eso no. Primero redactemos todos los procesos, como lo vinimos haciendo, y una vez que ya tenemos las tareas, tenemos la mediación pedagógica, ahí buscamos la mejor bibliografía para cumplir, ¿sí? Entonces, adecuamos la bibliografía a las realidades nuestras. No nosotros nos adecuamos a la bibliografía. Bueno, la formulación del diseño instruccional la dejé bastante corta porque si no, no llegaba con los 10 minutos de exposición, pero es todo el proceso de planificación de la actividad de aprendizaje. En esta medida la docencia dice, y en sus diferentes requiere el diseño instruccional. Es el proceso de planeación, diseño, implementación y evaluación de las experiencias formativas. Es una tablita que siempre se diseña donde aparecen todos estos elementos. En este caso, es más un diseño instruccional, es más para toda una asignatura. Nosotros estamos estructurando una clase con una determinada situación. Entonces, me pareció mejor mostrar qué pasos lleva a estructurar la clase. Y se tienen que cumplir todos estos ítems de un cronograma estructurado bueno. Indicar fecha, listado de cada una de las actividades, indicación del tiempo, ¿sí? Tiene que haber al lado de la actividad cuánto tiempo insume, el docente es responsable de cada actividad, tiene que estar, bueno, pueden estar estas y casi todas, o la mayoría, cuánto es actividad de aprendizaje autónomo, cuánto es actividad posterior de la clase, cuándo es el momento de evaluación, y también la contingencia por si hay actividades no cumplidas, cómo las recuperaría. Si ponemos todas este tema de la estructura de la clase, nos sirve como una herramienta para nosotros como profesores y también para nuestros alumnos para planificar sus semanas y organizarles. Finalmente, los últimos puntos eran aplicar y evaluar el impacto, revisar y aplicar un nuevo diseño instruccional. Siempre hablando del diseño instruccional, bueno, sí, tenemos que volver atrás, planear, hacer cómo se aplicaba este sistema, este diseño, verificarlo y finalmente analizar los impactos de cada aplicación y a partir de ello tomar nuevas decisiones y si hay que rediseñar, se rediseña. Bien, por el tiempo, hasta acá llegamos. Muchas gracias a todos por escucharnos y cualquier duda que tengan, no duden en dirigirse a nuestro equipo de investigación.